Bienvenidos mecánicos, hoy vamos a aprender cómo corregir una fuga de compresión de un inyector diésel en una camioneta SsangYong. Puede ser Action, Rexton, Chiron o cualquiera que tenga algún sistema similar al que les voy a mostrar. Bueno, primero vamos a poner un poquito en contexto y a entender a qué se debe la fuga de compresión. El inyector es una pieza que va colocada en la culata y tiene que generar un sello. El inyector tiene una arandela que le ayuda a hacer sello y aparte tiene un soporte que lo mantiene firme. Cuando el tornillo del soporte de pronto se estira o la arandela se atrofia, se va a generar esta fuga de compresión y se va a ver así como lo estamos viendo en esta imagen, en que se ve una cantidad de hollín excesiva alrededor del inyector. También puede suceder esto si de pronto hacemos algún mantenimiento en los inyectores y la persona que los instala no los instala adecuadamente, no le quedan bien ajustados y se va a generar esta fuga de compresión. Vamos a escuchar como una especie de soplido, como si fuera una olla express en el motor, y vamos a identificar que en algunos casos va a salir el humo, van a salir partículas o va a salir combustible. Casos que después del tiempo que ya no se corrige esta falla, se va a volver exactamente así, con esa cáscara negra alrededor del inyector. Esta cáscara tiende a dañar los complementos, así como vemos ahí el cable de la bujía de precalentamiento y el mismo conector del inyector. Por eso es importante corregir esta falla, además de que el motor no va a trabajar de la manera adecuada. Para corregir la falla vamos a tener que extraer el inyector. Algo importante es que cuando tienen fuga de compresión muchas veces se suelen pegar y es bastante difícil quitarlos. En algunos casos la base del inyector puede quedarse pegada y hay que bajar la culata, pero eso son en casos extremos. En otros casos hay que simplemente usar un extractor, así como el que estamos viendo en pantalla, para darle pequeños golpes hacia afuera y sacarlo. En el mejor de los casos el inyector va a salir de manera suave, así como retiramos los otros normalmente. Si aún no han visto el video en el que les enseño paso a paso cómo retirar los inyectores, los invito a verlo. Pero básicamente tenemos que quitar el tubo de alimentación del inyector, vamos a tener que retirar también el conector. En algunos casos esa costrica que se va formando de compresión es tan grande que puede dificultar mucho la retirada de ese conector, así que debemos quitar un poco de ese hollín y también quitar lo que es la manguera de retorno. Por último tendremos que quitar el tornillo. Empezamos con el inyector, lo retiramos de manera suave y aquí lo extraímos. Afortunadamente salió sin ningún tipo de inconveniente. Es el que estamos viendo acá. Como ven, alrededor se le ve como toda esa costra. Eso es lo que va haciendo que se pegue a la cámara de la culata y en algunos casos se quede tan pegado y sea tan difícil retirarlo. Un inyector normal debe estar limpio, sin ningún tipo de contaminante a su alrededor. Otra cosa importante que nos fijemos es que la arandela del inyector salga con el inyector, de lo contrario debemos retirarla. Ojo, no hagan ningún tipo de mantenimiento ni limpieza sin retirar esa arandela, porque entonces no les va a quedar bien hecho. Tienen que retirar todo y dejar simplemente el espacio de la culata disponible para limpiar. Ahora que ya retiramos el inyector, debemos retirar toda esa costra de compresión que tenemos ahí, pero debemos hacerlo con mucho cuidado de no tapar ni el orificio del inyector ni que le caiga al orificio del tornillo. En este caso esta fuga de compresión se debió a que rectificaron la rosca, le mandaron un tornillo más grueso y este al final de cuentas se cedió, se estiró y por eso se causó la fuga de compresión. Entonces con un taponcito, con un pedacito de papel muy bien ubicado, de manera que no se nos vaya a ir mucho dentro del agujero, vamos a taponar esa entrada y vamos a proceder con la limpieza. Aquí podemos ver un poco más de cómo estaba todo esto. La verdad estaba bastante mal. Ustedes se fijan al fondo, podemos ver que está la arandela de cobre, entonces importante retirarla. Y así quedó el soporte, como ven estaba enterrado. Y otra cosa es que para hacerle esa adaptación o ese trabajo que le hicieron de poner un tornillo más grueso, también tienen que abrirle más espacio a este soporte para que pase el tornillo adaptado. Entonces, para hacer la modificación y un correcto arreglo, no nos va a servir este soporte, porque la gracia para que el arreglo quede bien es utilizar el helicoil. El helicoil básicamente lo que va a hacer es rectificar la rosca y volverla a la rosca original para colocar un tornillo original y dejar todos los componentes funcionando de manera correcta. Aquí vemos cómo se extrajimos toca con un elemento con un tornillo bastante largo, con el mismo grosor interno que tiene la arandela, para que salga de esta manera. Debemos tener paciencia porque algunas veces es bastante complicada de sacar, pero sí o sí debemos retirarla. Normalmente una fuga de compresión afecta solamente al inyector, pero cuando ya es bastante tiende a manchar los otros inyectores, así como estamos viendo aquí. El inyector que extraímos fue el 4, pero sin embargo el 3 también empezó como a tiznarse un poco, y no quiere decir que se tenga fuga de compresión, sino que la compresión que salía del otro lo salpicaba este también. Entonces es importante hacer una adecuada limpieza. Podemos quitar los pedazos grandes de pronto con un punzón o con un destornillador de pala, pegando poco a poco y sopleteando de manera suave para que las partículas se vayan retirando de ahí. Ahí vamos limpiando poco a poco. Aquí estamos viendo el tapón que le pusimos y también
también vemos como debajo de toda esa costra empezamos a ver la tapa de válvulas. Así que nuestra tapa después de hacerle un raspado con el destornillador, la verdad quitó bastante. Si ustedes ven la parte donde está la bujía de precalentamiento también se ve algo enterrado. Y ahora procedemos a limpiar con una grata. Esta herramienta es muy útil para limpiar todo de manera correcta. Importante que no estén los cables ni los conectores cerca para que no los vayamos a dañar. Así poco a poco va quedando, ya se ve bastante el cambio. Y también debemos limpiar los inyectores, también lo podemos hacer con una grata de manera muy suave sin ir a dañar los componentes, de manera que se vaya cayendo toda esa costra. Aquí podemos ver el tornillo en el caso que le adaptaron. También en pantalla les estoy mostrando el tornillo original para que vean la diferencia, lo delgado que es. Pero pues estas adaptaciones a veces lo hace la gente por el desvare. Como ven, se alcanzó a estirar y por eso se veía la fuga de compresión. Así era como entra directamente en el soporte. Aquí ya vemos el inyector limpio, grateado. Tratamos de no gratear mucho la punta ya que puede dañar los orificios por donde sale el combustible. También seguimos haciendo limpieza en la tapa válvulas para que todo quede lo más limpio posible. Y recordar que también dentro del orificio tenemos que limpiar, y dentro del orificio del tornillo pues normalmente el helicoide se encarga de ese trabajo. Pero si el helicoide no va a hacer ese trabajo debemos limpiar muy bien porque si no el tornillo se nos puede rodar. Entonces vamos con la limpieza del agujero. Para eso vamos a usar una herramienta similar a esta en ese caso la hicimos en el taller. Es un tornillo largo con una grata en la punta y simplemente lo ingresamos y lo vamos limpiando y que vayamos sacando las partículas que más podamos del interior. También podemos usar un cuerpo inyector como el que están viendo acá. Si se fijan, es un cuerpo inyector de St. John normal, solamente que no tiene la parte de la punta. Esto es con el fin de que en la base le pongamos un pedacito de lija y lo podemos girar poco a poco y de esa manera retiramos toda la suciedad que pueda estar en la base donde sienta el inyector. Esto suele funcionar mucho para corregir definitivamente esa fuga de compresión. Aquí estamos usando la herramienta de limpieza interna del orificio del inyector. Vemos cómo va quedando poco a poco. Fíjense mucho en la base se ve bastante suciedad y una vez que lo limpiamos ya se ve el fondo bien reluciente. Todo lo que está al exterior, todo ese hollín que va quedando, lo vamos a sopletear, lo vamos a limpiar de manera adecuada. Como ven aquí ya instalamos el inyector, ya se puso el tornillo original. Esto es importante, entre medias originales estén las piezas muchísimo mejor y se nota bastante la diferencia de cómo llegó a cómo está en este momento. Ya lo que nos resta es armar todo nuevamente, poner el tubo, el conector. Importante, si el conector está muy dañado pueden cambiarlo, en este caso nosotros lo cambiamos, y comprobar que todo esté funcionando correctamente. De esta manera se corrige una fuga de compresión. Espero que les haya servido el video. Recuerden suscribirse a este canal y dejarme un buen like.